Chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En la clase de hoy que vamos a estudiar, teorías ácido-base. Antes de comenzar de lleno con las teorías ácido-base, es pertinente que repasen conceptos. Vamos a hacer una leve introducción, características de cada teoría y cálculos de pH. ¿Qué repasos deben hacer? Respecto al concepto de pH, respecto a la escala de Sorensen, que es lo que propuso, y esa escala ¿qué abarca? ¿Sí? Que abarca del 0 al 14, cuando se considera ácido, cuando neutro y cuando ácido. ¿Sí? Además, es necesario que ustedes al momento de hacer un repaso, antes de comenzar con teorías, estudien las características físico-químicas tanto de ácidos como bases. Hace muchísimos años atrás, los ácidos y bases se sabía muy poco de ellos y el concepto como tal en realidad no se sabía de manera explícita qué era un ácido y qué era una base. En 1668, Johann Glauber poseía una habilidad, ¿sí? Este señor, para preparar ácidos y sus sales. Es decir, que él no los conocía como ácidos, pero empezaron a experimentar y anotaba las características que poseían estas soluciones. Otto Tachenis, ya mucho más adelante, también parte del concepto que propuso Glauber y reconoce la sal como un producto de reacción entre un ácido y una base. Insisto, ninguno de ambos científicos de la época los conocía como ácidos y bases en sí. Robert Boyle, estudia el comportamiento de los gases, el uso de las pruebas, los colores en la llama y asocia los colores de los jarabes de violetas de la naturaleza ácido-básica en la solución. Es decir, que se parte, la teoría actual inclusive, parten de todas estas características que se fueron estudiando hace muchos años atrás para poder definir de manera precisa qué es un ácido y qué es una base. ¿Cómo lo diferenciaban en su momento? Lo diferenciaban a través de las características de las reacciones con metales activos, como el aluminio o el zinc que producían hidrógeno. Ellos decían que el ácido era una sustancia muy agria, capaz de reaccionar con estos metales, y las bases eran amargas, jabonosas y que cambiaban de color en compuestos. Ahora, cuando ellos experimentaban la reacción entre un ácido y una base, podían observar lo que se denomina neutralización, es decir, formaban sales neutras. Tiempo después aparece el señor Svante Arrhenius, que fue quien propuso la primera teoría ácido-base, en base a estas características que ya se venían estudiando. Él clasifica ácidos y bases en términos de sus comportamientos en agua. Es decir, que una de las características principales que presenta la teoría de Arrhenius es que se va a dar siempre en un medio acuoso. Propuso que los ácidos son sustancias que contienen grupos hidrógenos y se van a disociar produciendo iones hidrógeno. ¿Sí? Y las bases van a ser sustancias que en un medio acuoso van a disociarse para producir oxidrilos. Es decir, que sí o sí para él debía desarrollarse la reacción en un medio acuoso. Un ácido tenía que contener sí o sí protones en su composición y en agua se disociaba en iones hidrógeno y la base en iones oxidrilos. Algunos ácidos de Arrhenius son, por ejemplo, el ácido clorhídrico, el ácido nídrico, el ácido cianhídrico, que contienen hidrógenos covalentemente unidos que se ionizan en agua. Y las bases que él consideraba eran hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de bario. Ambos, si el ácido reaccionaba con la base, producía una reacción de neutralización con formación de agua, que es un poco lo que empezamos a ver allá en principio de nuestras clases cuando formábamos compuestos. Entonces acá, a modo de ejemplo, al lado izquierdo de esta diapositiva, se simboliza esta reacción ácido-base
colocando la molécula de agua encima de nuestra, por así decir, flecha de reacción, que me indica que es un medio acuoso en el que se está trabajando. Que al trabajarse ese ácido en ese medio acuoso hay una disociación de iones nitratos con los protones. A su vez también tenemos esta disociación de mi hidróxido de magnesio, en este caso, que en el medio acuoso produce iones de magnesio y oxidrilos. Esta teoría obviamente presentaba sus limitaciones. ¿Qué limitaciones? En primer lugar, que sí o sí tenía que ser un medio acuoso, es decir, que no se podía dar en otro medio, no se podía desenvolver en otro medio, solamente en medio acuoso. El disolvente supone que no incluye propiedades ácido-bases y al trabajar con sales siempre debían ser neutras. Y la característica más importante es que hay sustancias que no contienen, o sea, que sabemos hoy día que son bases que no contienen oxidrilos, entonces para él esos no eran bases, no se comportaban como bases, es decir, que no se incluyen en esta teoría, una, todos los medios, dos, todos los tipos de sales y tres, todos los compuestos que, las bases que siempre, siempre, siempre para él debían contener oxidrilos en su composición. Es importante saber cómo se va a disociar, según Arrhenius, un ácido y una base. Esto es pregunta de examen. Esta va a ser mi fórmula de reacción, en la cual tenemos a la derecha un medio acuoso que se puede poner arriba de la reacción si no se aclara el medio acuoso en las especies de productos y reactivos que tenemos. Donde en ácidos corresponde el ion hidrógeno con carga positiva y la A corresponde a un no metal o un anión con carga negativa. Tenemos el ejemplo del ácido clorhídrico que se disocia en protones y en cloros, en iones cloruro. En cambio, en la base, obviamente vamos a tener un metal de carga positiva y un oxidrio que corresponde al grupo hidroxilo de carga negativa. Un ejemplo de ello es el hidróxido de sodio disociándose en este medio acuoso para obtener iones sodio y los oxidrilos pertinentes. Muchos años después, en el siglo XX, se establece lo que se llama la teoría de Brauster-Lowry. Ambos científicos sugirieron una nueva definición que eliminaba las limitaciones que presentaba la teoría de Arrhenius. Ellos propusieron la teoría a la misma vez en distintos países, en distintos lugares, por lo que se unificó la teoría y se denominó de esta manera, teoría de Brauster y Lowry. ¿Qué decían ellos? Ellos decían que un ácido era toda sustancia capaz de donar protones al medio, que debía contener obviamente los hidrógenos en su fórmula, como el ácido nítrico, y también ellos incluían absolutamente todos los ácidos de Arrhenius. La gran diferencia era que las bases para ellos eran aceptores de protones, es decir, no en un medio no era que se iba a disociar y se iban a producir liberación de oxidrilos, sino que ellos aceptaban protones, como por ejemplo el amonio, etc. Las bases, esto es importante, si bien los ácidos que consideran Arrhenius son los mismos ácidos que van a considerar Brauster y Lowry, las bases no son bases de Arrhenius, ¿sí? Pero todas las bases de Arrhenius son bases de Brauster y Lowry. ¿Por qué? Porque Brauster y Lowry amplían el concepto, es decir, que ellos ya empiezan a considerar aquellas bases que Arrhenius no tenía en cuenta. Otra característica importante de esta reacción ácido-base es que sí o sí un protón, o sea, una especie donaba un protón y la otra lo aceptaba, y puede ocurrir en varios medios, ¿sí? En gases, en soluciones acuosas, en medios homogéneos y en soluciones no acuosas. Es decir, que esto permite concluir que una sustancia que cede y la otra que recibe los protones forman pares. ¿Qué tipos de pares? Pares ácido-base. Es decir, que en el medio sí o sí debían existir ambos para poder generarse la reacción. Conceptos que vamos a tener que tener en cuenta al momento de estudiar estos pares ácido-base es tener en cuenta las características del tipo de ácido. Vamos a tener ácidos muy fuertes o ácidos débiles,
bases fuertes y bases débiles, las cuales al momento de reaccionar, como tenemos pares ácidos-bases, un ácido fuerte se va a obtener una base conjugada que es débil y una base fuerte va a tener un ácido conjugado que es débil. Analicemos el siguiente ejemplo. Acá tenemos en un medio el ácido clorhídrico que va a reaccionar con el agua. La flecha que tenemos arriba me está indicando que el ácido va a cederle, va a donar el protón al agua. Hay una característica que ya vamos a indicar más adelante en nuestras diapositivas, es que el agua tiene una propiedad que se llama ser anfótero. Quiere decir que el agua puede comportarse tanto como un ácido o como una base. En este caso, el agua está reaccionando ante un ácido fuerte, que es el ácido clorhídrico. Entonces, el ácido va a cederle estos protones y el agua va a recibir ese protón comportándose como una base. Esto, como reactivos, como productos, vamos a obtener lo que se llama un ion hidronio, es decir, que vamos a protonar el agua y el ácido conjugado va a ser el ion hidronio que se obtiene. Como base conjugada del ácido se obtiene el ion cloruro. Algo similar sucede con este ejemplo, que tenemos una base, esa base que no consideraba Arrhenius, pero sí esta teoría. Esa base va a aceptar un protón. ¿De dónde? Del agua, porque el agua en este caso va a actuar como un ácido, que es el que le va a ceder los protones a la base. Entonces, al momento de recibir esta base, el ácido, que es el agua, cede un protón y se convierte en una base conjugada, que es el oxidrilo. Y el ácido conjugado que nosotros obtenemos parte de la base que recibió el protón. Y acá está la característica que les mencionaba recién. El agua tiene esta capacidad de autoionizarse, es decir, que depende del medio en el que actúe y con quién reaccione, va a ser una base o un ácido, va a actuar como un ácido o como una base. Ambos ejemplos se aplican a lo que recién expliqué. La molécula de agua que dona el ion hidrógeno es un ácido y la molécula de agua que acepta el ion hidrógeno es una base. Otra característica que tiene esta molécula de agua es la autoionización, que el agua sufre cierta autoionización para dar el ion hidronio y el ion hidroxilo. Es decir, que es una de las pocas moléculas, es la molécula que puede reaccionar, o sea, puede reaccionar dos moléculas de agua, se autoionizan, entonces una va a actuar como base y otra va a actuar como ácido. Entonces, al momento de generar productos, ¿sí? El ácido, una molécula de agua va a ser una base conjugada y una de base va a ser un ácido conjugado. Abajo en el esquema que nosotros tenemos, acá lo estoy ampliando un poquito, tenemos cómo se producen, digamos, cómo se ceden los pares de electrones, que en realidad la parte de abajo ya forma parte de la teoría de Lewis, que vamos a ver a continuación. Entonces, características claves para cerrar la parte de Brausten-Lowry es que los ácidos son especies que donan protones, las bases las reciben esos protones, van a reaccionar en lo que se llama pares ácido-base, en el cual un ácido va a tener una base conjugada débil y una base fuerte, un ácido conjugado que es débil. Se considera más que el medio acuoso para la reacción y las bases se consideran todas las bases, que inclusive no consideraba Arrhenius. Otra característica es la autoionización del agua y la molécula del agua como un anfótero, que puede ser una base o un ácido. La última teoría que debemos aplicar y que debemos estudiar es la teoría de Lewis, que en realidad esta teoría de Lewis va a ser más pertinente en otros temas que vamos a ver después de ver ácido-base, pero es necesario que las diferenciemos del resto. Lewis considera los ácidos y bases poseyendo un concepto mucho más amplio. Un ácido Lewis es un aceptor ya de pares de electrones y una base de Lewis es un donante o un dador de pares de electrones. Por eso recién les decía que en este ejemplo que tenemos en la diapositiva anterior,
La base va a donar los pares de electrones, como en una base que es el agua, y otra, el ácido, va a recibir estos pares de electrones, obteniéndose también un ácido conjugado y una base conjugada. La característica principal que tiene Lewis es que él trata y estudia pares de electrones, donde un protón es un aceptor de esos electrones y por ende el ácido, y necesita siempre unirse a otro par solitario. Acá tenemos ejemplos, ¿sí? de las reacciones que propone Lewis. Esto está explayado en el ejemplo de recién. Una base va a donar pares de electrones y el ácido va a recibir esos pares de electrones. Entonces el ácido conjugado, que es el agua, que vamos a obtener a partir del agua, recibe esos pares de electrones y después tenemos otra base que es parte del ácido clorhídrico. Las bases de Lewis son bases de Bronsted-Lowry, todas las bases, pero no todos los ácidos de Lewis son ácidos de Bronsted-Lowry. ¿Esto qué quiere decir? Que sí o sí deben presentar la característica de poder ceder o recibir pares de electrones. De lo contrario no nos sirve. Mientras que los óxidos solubles de metales son bases fuertes, muchos óxidos de no metales son ácidos de Lewis. Esto es un pequeño esquema para que ustedes puedan resumir a modo de repaso. Una vez que se pasa esta diapositiva, pueden resumir las características de ácidos bases, las ecuaciones globales, para el ácido y la base, ejemplos y qué limitaciones posee cada teoría que hemos estado viendo recién. Un poco vamos a ver ahora lo que se llaman las fuerzas relativas de los ácidos y las bases. Las fuerzas relativas de los ácidos y las bases dependen, digamos, siempre va a depender este concepto de las direcciones de una reacción ácido-base. Una reacción procede en mayor medida en dirección en la cual el ácido y la base más fuerte forman un ácido y base más débiles. Si la base más fuerte se escribe a la izquierda, es decir, en el lado de los reactivos, la dirección neta va a ser hacia la derecha. Y si el ácido y la base más fuerte se escriben a la izquierda, la dirección va a ser a la derecha. ¿Qué quiere decir la fuerza relativa? Es una extensión de la disociación, ya sea de ácidos y bases, en un medio de agua que va a depender de la competición por el protón entre dos bases, por ejemplo. Mientras las fuerzas de pares de ácidos bases, quiere decir que mientras más fuerte es un ácido, más débil va a ser su base conjugada. Es decir, que vamos a empezar a estudiar la fuerza o la debilidad, características que posee un ácido o una base, que forman un par ácido-base conjugado. El ácido más fuerte aparece arriba en la izquierda, arriba, acá en este esquema al que tenemos a la derecha, el ácido clorhídrico. Después tenemos el ácido sulfúrico, nítrico y el hidronio, que a su vez estos ácidos al disociarse producen bases que son realmente muy pero muy débiles. A medida que va bajando la escala se puede observar cómo disminuye la fortaleza de estos ácidos. Por ejemplo, tenemos el ácido acético que es débil y cuya base también va a ser débil, o sea, la base conjugada también va a ser débil. No así los últimos, que son los ácidos más débiles, que se van a obtener como resultado bases conjugadas muy fuertes. En este esquema se compara la base fuerte y la base débil. Si ustedes observan, en la base fuerte tenemos una liberación grande de oxidrilos, que están representados en moléculas azules, el metal también disociado. En cambio, en la débil no ocurre lo mismo, sino que tenemos moléculas de la base y muy pocas de la base que hemos obtenido y de los oxidrilos que obtuvimos en un medio con un pH de 8,47. En este caso 8,47 y en el otro 12. Es decir, que son bases débiles y la otra que hemos analizado al principio, una base fuerte. Lo mismo sucede en el caso del ácido fuerte, en el cual tenemos una producción con liberación grande de iones hidronio, no así en el caso del ácido débil. Esto lo pueden emplear de cualquier libro de consulta que les hemos dejado en la cátedra
para que ustedes puedan tomar nota y si necesitan alguna consulta, me escriben. ¿Cómo vamos a calcular el pH? El pH de estos ácidos, considerando las teorías que acabamos de ver, podemos calcularlo de dos maneras, como el cálculo de pH de ácido fuerte y un ácido débil. Al momento de calcular el ácido fuerte se disocia totalmente, sabemos que el ácido fuerte se va a disociar totalmente, se calcula como lo veníamos calculando al principio, como pH igual a menos el logaritmo de la concentración de iones hidróneos. Es importante que al momento de expresar el cálculo de un ácido fuerte para estos casos se agregue esta molécula, el ion hidróneo se tenga en cuenta, y no así los iones hidrógenos, porque los hidrógenos ya no pertenecen a la teoría de Brogden-Lowry. Al momento de calcular el ácido débil, sé que se disocia parcialmente, como lo hemos estado viendo acá, en este esquemita, no va a ser de la misma manera. Primero vamos a tener que calcular la concentración, ¿sí?, de iones hidróneo y debe ser la relación mayor que 100. De lo contrario estaríamos en un problema. Primero se va a calcular la concentración de iones hidróneos que posee el medio como la raíz del K del ácido por la concentración molar. Este K del ácido, se obtiene de una tabla que ya subí a la cátedra, a las aulas virtuales, donde ustedes lo pueden tener como referencia, ¿sí? Yo no les voy a pedir que ustedes se memoricen este tipo de ejercicios, pero sí que tengan en cuenta que un ácido débil al disociarse parcialmente no se va a calcular de la misma manera su pH que para un ácido fuerte que se disocia totalmente. Es decir, que para el ácido débil primero debemos calcular la concentración de iones hidróneo como la raíz del K del ácido por la concentración molar. Luego se calcula como menos el logaritmo de la concentración de esos iones hidróneos que hemos estado calculando. Acá tenemos un ejemplo, bueno, 3 ejemplos que ustedes pueden calcular. En el último ejemplo, si bien es ácido clorhídrico lo que yo tengo, que es un ácido fuerte y se va a disociar totalmente, el ejercicio me está pidiendo, como dato, me da los moles en litro de solución. Es decir, que en este caso lo primero que deben hacer es obtener la concentración molar para después poder aplicar menos el logaritmo. ¿Qué pasa en el cálculo de las bases? Algo muy similar, solamente que se tienen en cuenta si es una base fuerte o una base débil. ¿Cuáles van a ser las bases fuertes que vamos a calcular? Van a ser todo aquel hidróxido que posea en su constitución un metal del grupo 1 y 2A. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el número de oxidrilos que posea, por ejemplo, en el caso del hidróxido de calcio, por la molaridad de la base, y posteriormente calcular menos el logaritmo de la concentración. Ojo, que cuando se calcula el pH de bases, no se calcula directamente el pH de la solución, sino que se calcula primero el pOH de nuestra solución para posteriormente calcular el pH. Es decir, calculamos primero pOH, en el caso de la base fuerte es mucho más sencillo, y después se resta ese valor al 14, ¿sí?, que es el valor que nos va a dar de pH, para poder ubicarlo en la escala de pH que vamos a obtener. En el caso de la base débil sucede algo muy similar, pero muy similar que para el ácido débil. También la relación entre la base y el K básico, que este K básico o el KB se obtiene de la misma tabla que subí, debe ser mayor que 100 para poder considerarse como una base débil. Entonces se obtiene primero la concentración de oxidrilos como la raíz de la K básico por la concentración de la molaridad, y posterior a esa concentración se saca el pOH de nuestra solución para posteriormente sacar el pH, es decir, que se le agrega un paso más. También acá agregué un par de ejercicios, al igual que en el anterior, para que ustedes tengan en cuenta. Y por último tenemos soluciones salinas, ácidas, básicas y neutras, que en realidad los vamos a empezar a estudiar con detenimiento y con detalle en la clase
que viene.